llegado. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí con ustedes. ¿Verdad? Venimos ahorita de un servicio en Placerville y gracias a Dios llegamos con bien y es una bendición para nosotros, hermanos, poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Estuvimos aquí casi hace 8 años, ¿verdad? Que pasamos y les damos las gracias por sus oraciones y por el apoyo que nos dan. Y es una bendición poder estar de nuevo, ¿verdad? Aquí con ustedes. Hermano, vamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Para este tiempo de escuela dominical, el libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos al capítulo 13, hermanos, 13 esta mañana. Libro de los Hechos, hermanos, capítulo 13. Y vamos a dar lectura a, hermanos, comenzando en el versículo 1. Usted sígame allí con su mirada. El libro de los Hechos, capítulo 13, ¿verdad? Comenzando desde el versículo 1 en adelante. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Versículo 1 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor, que nos permites, Señor, de meditar en ella. Y gracias, Señor, por la, Señor, gran bendición que es de tener la libertad de abrir tu palabra y de poder estudiarla. Señor, gracias que, Señor, has traído a mis hermanos y pedimos tu bendición, Señor, que tú nos des gracia ante cualquier distracción que pueda haber en nuestras mentes y, Señor, también en nuestros corazones. Ayúdanos en esta hora escolar, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús, pedimos esto, amén. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, hermanos, en este pasaje, bueno, el libro de los Hechos, ¿verdad? Es un, no sé, de los libros, si puedo decirlo así, ¿verdad? Que son de mis favoritos, ¿verdad? Los libros de los Hechos. La verdad es que a veces cuando leemos el libro de los Hechos, aunque entendemos, ¿verdad?, que es un libro de transición, ¿verdad?, entre los evangelios y el resto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que sucedió, hermanos, en el libro de los Hechos, y cuando leemos, por ejemplo, de las iglesias, ¿verdad? Si quisiéramos dividir el libro de los Hechos, ¿verdad?, de una manera para estudiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Si abrimos las páginas primeras del libro de los Hechos, leemos de la iglesia de Jerusalén, qué tremenda iglesia, ¿verdad? Y cómo el Señor estaba obrando en esa iglesia, Pedro predicando, ¿verdad? Y miles siendo salvos, y el compañerismo que tenía la iglesia, se nos dice, ¿verdad?, que tenían un mismo sentir, que los hermanos de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad?, estaban cada día, ¿verdad?, en compañerismo, en el partimiento del pan, en oración, y como nos dice la escritura, ¿verdad?, que cada día veían gente ser salva, ¿verdad? Y la iglesia estaba creciendo. Pero sabemos, hermanos, que el mandato del Señor a la iglesia, ¿verdad?, era predicar el evangelio, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra. En la gran comisión, ¿verdad?, que fue dada por el Señor, ¿verdad?, a la iglesia, entendemos que era, ¿verdad?, ellos debían predicar el evangelio en Jerusalén, pero también tenían que ir a Judea, ¿verdad?, tenían que ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión, ¿verdad?, dada por el Señor no era para que la iglesia, ¿verdad?, se quedara ahí donde ellos estaban, ¿verdad?, y solamente predicaran el evangelio en Jerusalén. Cuando vamos al libro de los Hechos, por ahí del capítulo 5, ¿verdad?, leemos aquella ocasión en que, bueno, Pedro, ¿verdad?, y los discípulos andaban predicando y ya les habían amenazado, ¿verdad?, que no predicaran. Ya los líderes religiosos, ¿verdad?, ya estaban, ¿verdad?, buscándoles, les hallan,
les traen y les advierten. ¿Se acuerdan? Le dijeron a Pedro: Pedro, no te dijimos estrictamente que no hablases en ese nombre, y ya has llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. Y fue aquella ocasión, ¿verdad?, cuando Pedro respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Él bien firme en su decisión, dejándole saber: vamos a seguir predicando, vamos a seguir siendo testigos de las cosas que hemos visto y de las cosas que sabemos. Y sabemos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, permite ahí a la iglesia en Jerusalén, ¿verdad?, pasar por persecución. Ellos predicando el evangelio, llenando Jerusalén con el evangelio. Pero, hermanos, el mandato de Dios era que ellos fueran, ¿verdad?, que al mismo tiempo, de una manera, lo entendemos así, simultánea, el evangelio fuera predicado no solamente en Jerusalén, sino en otras regiones, ¿verdad? Era el mandato de que hicieran discípulos a todas las naciones. Esa palabra, naciones, haciendo referencia a los grupos étnicos, ¿verdad? No necesariamente a las naciones aún como las conocemos hoy en día, ¿verdad?, con sus limitaciones geográficas y políticas, sino a cada grupo de personas, en cada etnia, ¿verdad? El Señor, el mandato era que ellos fueran y predicaran el evangelio. Entonces el Señor, hermano, trayendo persecución a la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Nos dice la escritura que aquellos, ¿verdad?, que fueron esparcidos iban predicando el evangelio. Pero todavía, hermano, la escritura, miren el capítulo 11, hermano, si va conmigo ahí un segundo, dice en el capítulo 11, versículo 19, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y mire lo que dice, hermano, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Y sabemos, hermano, que ese no era el mandato, ese no era el plan de Dios, que la iglesia solamente, ¿verdad?, predicara a los judíos, que no solamente predicaran a su gente. Y aún, hermanos, en la persecución, en el capítulo 11, todavía, hermano, leemos, ¿verdad?, que por causa de la persecución iban predicando, y sí iban predicando, pero solamente a quienes, hermanos, a los judíos. Ya en el versículo 20, hermanos, se nos dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, mira lo que dice, creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, que, hermanos, permaneciesen fieles a qué, al Señor. Entonces, hermano, leemos que el evangelio, ¿verdad?, es dado ahora también a los gentiles. Los gentiles, ¿verdad?, reciben el evangelio, y la iglesia en Jerusalén, hermanos, llega a oír de esto que está sucediendo en Antioquía. Ahora, ¿verdad?, la iglesia en Antioquía llega el evangelio, se predica el evangelio no solamente a los judíos, también a los gentiles. Y, hermano, ahora Dios, ¿verdad?, podemos decir así, ¿verdad?, va a usar a la iglesia en Antioquía. El propósito, hermano, era que la iglesia en Jerusalén llevara a cabo la gran comisión. La realidad es que tenían todo lo que necesitaban. Tenían el mensaje, ¿verdad?, del evangelio, ¿verdad? Tenían el mandato de Dios, ¿verdad? Lo único que necesitaban era ser obedientes al mandato de Dios de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ahora, hermano, ya a estas alturas en el libro de los Hechos, lo que vemos es que ahora ya, hermanos, la iglesia en Antioquía, ¿verdad?, que ahora nace ahí, reciben el evangelio, hay judíos salvos, hay griegos salvos. Y ahora, hermanos, se nos dice, hermano, el testimonio de la iglesia en Antioquía. Qué tremenda iglesia, ¿verdad? Dice que Bernabé, al oír la iglesia en Jerusalén, lo que estaba pasando en Antioquía, ahora imagínese eso, hermano. Lo que está diciendo es que, hermano, lo que Dios estaba haciendo en Antioquía, ¿verdad?, resonó de tal manera que la iglesia en Jerusalén, ¿verdad?, ya lo habían oído, ya el mensaje había llegado a la iglesia en Jerusalén, que Dios estaba obrando en aquel lugar.
Y hermano, la realidad es que el deseo de cada iglesia debiera ser que Dios nos use. El deseo de cada iglesia, ¿verdad? Es que la bendición de Dios sea con nuestra iglesia, que nuestra iglesia sea una iglesia, ¿verdad? Que no vea, hermano, mire amado, el avivamiento como algo que sucedió en las páginas de la Escritura que no puede repetirse, como algo que pareciera que fue solamente histórico, que se nos habla de la iglesia en Antioquía, pero ahora nuestras iglesias no pueden ver, ¿verdad?, la mano de Dios obrando de la manera que lo vemos y que se nos dice en la Escritura que sucedió en la iglesia en Antioquía. Cuando Bernabé, hermano, es enviado, mire, por la iglesia en Jerusalén, Antioquía, para ver lo que se estaba diciendo de la iglesia, dice ahí, hermanos, en el versículo 23, hablando de él, de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de quien, hermanos, de Dios, se regocijó. Quiere decir, hermano, que él llegó a la iglesia en Antioquía y lo único que vio era Dios obrando. No llegó a una iglesia, ¿verdad?, y no habla acerca de los programas que había o una exhibición que había, sino realmente, hermano, el testimonio que la Escritura nos da es que cuando Bernabé llega a la iglesia en Antioquía, lo que él vio, ¿verdad?, era la gracia de Dios, era Dios obrando, hermanos, era Dios trabajando a través de la iglesia de Antioquía. Se encontró, hermano, Bernabé con una iglesia, ¿verdad?, que estaba fiel al Señor, porque les dice ahí, dice que les exhortó, ¿verdad?, a todos a que con propósito de corazón, les dijo, permaneciesen fieles al Señor. Quiere decir, hermano, que cuando Bernabé llega a la iglesia en Antioquía, estaban fieles al Señor, estaban firmes en el Señor, ¿verdad? Estaban entregados al Señor, una iglesia avivada, ¿verdad? En otras palabras, cuando dice la Biblia que se regocijó, imagínense que Bernabé, hermano, hubiera oído lo que estaba pasando en Antioquía y al llegar, ¿verdad?, no fuera cierto, que al llegar estuvieran desanimados, que al llegar estuvieran desalentados, ¿verdad? Como decimos a veces en español, arrastrando la cobija ahí por el Señor. No, hermano, cuando él llega a Antioquía y la iglesia está avivada, la iglesia es una iglesia animada, la iglesia era una iglesia activa y les exhorta, ¿verdad, hermanos? Les anima a que permaneciesen fieles al Señor, así como van hasta ahora, hermanos. Les dijo, sigan así lo que están haciendo, síganlo haciendo, no se desanimen, ¿verdad? No retrocedan, sigan adelante. Y hermano, qué tremenda iglesia es la iglesia de Antioquía. Qué tremendo testimonio se nos da en la Escritura de esta iglesia. Y aquí, hermanos, ya cuando Bernabé ve lo que está sucediendo, ve la gracia de Dios, hermano, exhorta a los hermanos a que sigan fieles al Señor. Hermano, ahora Bernabé, nos dice pasaje, va a buscar a Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, Pablo. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 24, estamos ahí en capítulo 11. Dice así, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue, que hermanos, agregada al Señor. O sea, la iglesia seguía creciendo, la gente seguía siendo salva. Y en el versículo 25 dice, después fue Bernabé a donde a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a donde, a Antioquía. Entonces Bernabé, hermanos, ve un crecimiento en la iglesia. Dios sigue obrando en la iglesia y ahora Bernabé se va a Tarso. Ahí estaba Pablo, ¿verdad? No estaba en Jerusalén, estaba en Tarso. Sabemos, Saulo de Tarso. Hermano, no se nos dice más de lo que él estaba haciendo, pero imaginamos lo que él estaba haciendo, porque a Pablo, vemos la vida de Pablo, y donde llegaba él predicaba, donde llegaba él hacía discípulos. Ahora Bernabé, hermanos, se va por Saulo de Tarso, se van a la iglesia de Antioquía y se quedan, hermanos, allí, ¿verdad? En Antioquía, en la congregación, dice la Biblia, todo un año con la iglesia, enseñando a la gente y discipulando. La obra estaba creciendo, hermanos, y qué tremenda iglesia, la iglesia de Antioquía. Ahora mire esto, hermano, la iglesia en Antioquía, en el capítulo 13, libro de los Hechos, si entendemos el contexto, ahora lo que estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía, ¿verdad, hermanos? De ahí, ¿verdad? Los eventos que siguen en el libro de los Hechos, a partir de lo que sucedió en la iglesia de Antioquía, es de donde tenemos el Nuevo Testamento.
Las iglesias que se comenzaron, ¿verdad? A las que Pablo escribía, las iglesias, ¿verdad? De Asia, la iglesia de Éfeso, las iglesias después del segundo viaje de Macedonia, allá a los Corintios, a Grecia, donde llegaron. Todo, hermano, toda esa obra, ¿verdad? Que se llevó a cabo por estos hombres que eran misioneros, que fueron enviados, amado hermano, comenzó en la iglesia. Comenzó en la iglesia de Antioquía. Mire el capítulo 13 lo que dice ahí, hermanos. Llegamos al capítulo 13 y se nos dice aquí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Y quién, hermanos? Y Saulo. Ahora ya llegamos al capítulo 13, hermano, y Saulo ya está ahí, está entregado junto con estos hombres de quienes se nos dicen su nombre en la iglesia. Pero, hermano, miren, note qué interesante que dice al principio: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Porque, hermanos, se nos dice claramente que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo lo que sucedió después, la plantación de iglesias, el evangelio llegando, hermano, literalmente hasta lo último de la tierra, del mundo conocido de aquellos días. Pablo yendo hasta Grecia, ¿verdad? Y yendo a lugares donde nadie había ido, hermanos. Todo lo que sucedió comenzó en la iglesia. No, hermano, hubiera habido, ¿verdad?, viajes misioneros si no fuera por la iglesia. No hubiera habido este tremendo equipo de misioneros que fueron enviados si no fuera, amado hermano, por una iglesia que estaba en Antioquía, que estaba fiel al Señor, que estaba entregada al Señor. Y, hermano, qué gran testimonio tenemos de la iglesia en Antioquía. Una iglesia que Dios usa para su gloria. Y, hermano, el anhelo de nuestras iglesias, ¿verdad?, debiera ser que Dios use nuestra iglesia. Nuestra iglesia ya en Ghana, en Cape Coast, ¿verdad?, que acabamos de cumplir 15 años, hermanos, ¿verdad?, el junio del mes pasado, hermano, que cumplimos 15 años. El anhelo es que Dios use nuestra iglesia. El deseo de los hermanos, yo le digo, hermano, que Dios use nuestra iglesia. Hay que orar al Señor para que Dios use nuestra iglesia, y hay que estar listos, ¿verdad?, para que Dios use nuestra iglesia. Pero ¿cuál es, amado hermano, la iglesia que Dios usa? ¿Qué es lo que llevó a la iglesia de Antioquía a que el Señor, ¿verdad?, como leímos, apartara de ahí a Bernabé y Saulo para la obra de ministerio, para la obra misionera que comenzó en la iglesia? ¿Cómo era la iglesia en Antioquía? Pudiéramos decirlo de esta manera. ¿Cuál es la radiografía de esta iglesia? En primer lugar, hermanos, vemos aquí en el versículo 1 que era una iglesia, ¿verdad?, donde había palabra de Dios. Era una iglesia donde había palabra de Dios, porque dice el versículo 1 otra vez, amado hermano, mire lo que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había, hermanos? Profetas y ¿qué? Y maestros. Había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros, ¿verdad? Y sabemos, hermano, que el oficio de los profetas ha cesado. Pero ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos, hermano, declaraban eso, el mensaje de Dios. Lo que había en la iglesia de Antioquía era palabra de Dios. Había profetas, los que estaban proclamando, ¿verdad?, dando, ¿verdad?, el mensaje de Dios a los hombres. Y había maestros quienes explicaban, ¿verdad?, la palabra de Dios a la gente, quienes ayudaban a que la gente tuviera el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces imagínense, amado hermano, que llegamos a la iglesia de Antioquía, el evangelio llega a Antioquía, gente es salva y se quedan ahí ellos por un año, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaban haciendo, hermano? Estaban nutriendo la iglesia con la palabra de Dios. Y la verdad, hermano, es que nuestras iglesias lo que necesitan es palabra de Dios. Hoy en día, amado hermano, en las iglesias pareciera ser que se cree, ¿verdad?, que necesitamos menos Biblia, menos palabra de Dios. En las iglesias hoy en día, amado hermano, mire, parece ser que como si la Biblia estorbara las actividades de la iglesia. Ya cada vez en nuestras iglesias, ¿verdad?, si puedo decirlo así, hay menos Biblia, hay más de todo, hay más anuncios, hay más cantos, ¿verdad?, hay más actividades, y hay más de esto y hay más de aquello. Y, hermano, la realidad de lo que debe haber más en una iglesia es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Mire,
Hermano, aquí lo vemos claramente porque es lo primero que se nos dice. Había allí en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lo primero que se nos dice de la iglesia es que había ahí enseñanza de la palabra de Dios. Porque la realidad, amado hermano, ¿verdad? Es que sin la palabra de Dios, la iglesia no va a estar lista para servirle. La iglesia no va a estar capacitada para servirle. Y en la palabra de Dios, hermano, la realidad de una iglesia no puede ser iglesia. Una iglesia no conoce la voluntad de Dios. Una iglesia no conoce cómo hacer el ministerio, hacerlo a la manera de Dios. Pero hermano, hoy en día vivimos en un mundo, acuérdese de esto, amado hermano. Mire, estamos viviendo en un mundo, ¿verdad? Que no les gusta la palabra de Dios. Vivimos en un día, ¿verdad? Donde se mofan de la palabra de Dios, donde atacan la palabra de Dios, ¿verdad? Donde aquel que ataca la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínense, ponen un panel y aquel que ataca la Biblia y niega la creación y niega los eventos de la escritura y niega, ¿verdad? Llamando este libro, imagínense, lo llaman cuento de hadas, ¿verdad? Dicen un cuento de hadas y para la gente que tiene miedo y la gente que ataca este libro hoy en día, hermano, el mundo les aplaude y los exalta, ¿verdad? Y los tiene por grandes y científicos, ¿verdad? Reconocidos, mofándose, atacando la Biblia. Y aquel que cree en la Biblia, aquel que ha puesto su fe, aquel que está edificando su hogar, aquel que lleva su vida fundamentada en la palabra de Dios, ¿verdad? Se mofan de la persona, atacan a la persona. Y las iglesias, hermano, hoy en día, ¿verdad? De esta manera, dejándose influenciar por el mundo, cada vez hay menos Biblia, hay menos servicios en las iglesias, cada vez, ¿verdad? Menos predicación, menos enseñanza en los hogares, menos lectura, menos memorización, menos estudio de la Biblia. La realidad, hermanos, es que esta iglesia fue usada por Dios porque había palabra de Dios en la iglesia en Antioquía. No les faltaba la enseñanza, no les faltaba la predicación. Y hermanos, qué triste cuando en una iglesia, ¿verdad? Ya no hay predicación. Hoy en día oímos cosas que le llaman predicación, donde las iglesias van, ¿verdad? Y ya no hay pastor, ya hay artistas. Y los pastores se paran, dicen, hermano, no va a haber hoy predicación, vamos a tener puros cantos para ser edificados. Y dicen, esa va a ser la predicación. Y han agarrado este libro y lo han aventado por la ventana. Hermano, eso está matando a las iglesias. La Biblia la necesitamos en nuestros púlpitos, la necesitamos en nuestras vidas. Debe de haber palabra de Dios en nuestras iglesias. Y mire, hermano, allá en Ghana, ¿verdad? Tenemos hermano, un proyecto de traducción de la Biblia al idioma de Fanti, donde vivimos nosotros en la tribu de los Fantis. Ahí en la ciudad en que vivimos, ¿verdad? Todavía hay mucho inglés, la capital de la educación. Pero hermano, cuando vamos a las aldeas, ¿verdad? Ellos necesitan la Biblia en su propio idioma. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Porque como iglesia, amado hermano, mire, yo podría organizar programas y tener programas para jóvenes y algo para la educación de los niños de las aldeas y algo de beneficencia. Pero hermano, la realidad es que la iglesia debe tener palabra de Dios. Debemos no de cansarnos de la Biblia, no de tener menos Biblia. Necesitamos, amados hermanos, más Biblia en nuestras vidas. Amén. Yo recuerdo, miren, hermanos, de estar en una iglesia. Les digo porque es el reto que enfrentan ustedes aquí en este país, ¿verdad? Allá en Ghana, mire, ¿sabe qué? Los ganeses no se rigen por la hora, por el reloj, ¿verdad? El pastor puede predicar, así no hay problema, ¿verdad? Yo sé que acá no nos espante, ¿verdad? Algunos ya dijeron, híjole, africano, ¿verdad? No, pero ¿sabe qué, hermano? Yo he estado aquí, pasó una iglesia y era una conferencia, ¿verdad? Y el culto arrancó, y ¿verdad? Y me dijeron, aquí los cultos, hermano, son cortos. Y bueno, uno dice, bueno, va a haber tiempo, espero, para todo. Y hubo cantos y hubo un anuncio y hubo alguien, hablaron de alguien. Y ya, hermanos, ya era el tiempo de la predicación. Y el pastor se me acerca, pastor, y me dijo, hermano Triano, tiene usted 12 minutos para predicar. Y cuando me digo 12 minutos, yo no conozco a un bautista fundamental que predique 12 minutos, hermanos, ¿verdad? A ver, los anuncios son media hora.
Y me dijo, tiene 12 minutos, pastor. Y yo estaba sorprendido, hermano, viendo el reloj, porque en 12 minutos pues lee uno el pasaje. ¿Qué puede hacer? Nada más orar y acabar. Y me dijo el pastor, quebrantó mi corazón, me dijo, hermano Triano, y mire, ahí acábalo así, porque si no acaba, mire, yo sé que usted puede seguirse, pero la gente se va a parar y se va a ir. Hermano, qué tragedia está habiendo en las iglesias, que el libro de Dios, la palabra de Dios, lo que creemos ser, como lo dice la palabra de Dios, en verdad, hermanos, Dios hablando a los hombres, Dios dejándonos su voluntad, la palabra de Dios, hermano, que es la palabra de Dios eterna, dice la Biblia, que ha sido establecida en los cielos, donde el hombre no puede destruirla, es la palabra de Dios. La tierra, hermano, dice la Biblia, pasarán y todo lo que hay pasará, pero mis palabras no pasarán. Es la Biblia, hermanos. Imagínense que la Biblia está siendo enseñada en un lugar, está siendo predicada, y alguien, verdad, se levante y diga, no hay tiempo ya, es demasiado largo, es muy pesado. Hermanos, ¿qué problema estamos viendo en las iglesias donde hay menos Biblia? ¿Y sabe qué había en la iglesia de Antioquía? Había Biblia, hermanos. Era la iglesia que Dios iba a usar. Había palabra de Dios. Pero mire, amado hermano, no nada más palabra de Dios. Tenían profetas y maestros, pero mire el versículo 2. Dice así este pasaje, hermanos, el versículo 2, había profetas, maestros, y luego mire lo que se nos dice esta iglesia, ministrando estos aquí, hermanos, al Señor. Era una iglesia, mira, hermano, era una iglesia activa. Ahí en la iglesia, y claro, fíjense bien, hermano, cómo va. Había palabra de Dios, había quienes enseñaban, había quienes predicaban, había quienes daban el entendimiento de la palabra de Dios. La gente la podía entender, la gente era nutrida con la palabra de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, ser edificada, ser fortalecida, ser establecida, estar fuerte en la Biblia, hermano, no ignorando la Biblia, sabiendo la Biblia, conociendo la Biblia, estudiando la Biblia. Pero ¿sabe qué también había en esa iglesia, hermano? Era una iglesia activa. Era una iglesia que estaba ministrando al Señor. Esa palabra, hermanos, ministrando, cuando dice estos ministrando estos al Señor, se refiere al servicio, se refiere, ¿verdad?, a una actitud de servicio. Y mire qué interesante, amado hermano, que dice ahí, ministrando estos a quién, al Señor. Porque a veces se piensa, amado hermano, que al servir, ¿verdad?, al Señor, no quiere decir eso que yo sirva a mis hermanos. No quiere decir que sirva a mis hermanas. Tenemos un joven en nuestra iglesia, fue salvo, ¿verdad? Se llama Anovil, fue de los primeros jóvenes en ser salvo. Y Anovil, ¿verdad?, llegaba tarde a la iglesia, no participaba en las actividades de la iglesia, ya casi no lo veíamos en la iglesia. Y le fui a visitar, ¿verdad?, Anovil, y hablé con él, este joven. Le dije, oye, Anovil, ya no has venido a la iglesia, ya no estás involucrado en la iglesia. Tú solías, se dice, pastor, yo sigo sirviendo al Señor. Me dijo, yo a todo, yo hago muchas cosas por el Señor. Y yo le dije, Anovil, a ver, dame 5 cosas que tú haces por el Señor. Y se quedó pensando, ¿verdad?, así, a ver si encontraba algo que él hiciera por el Señor. Pero hermano, la realidad es que si un creyente no está involucrado en el ministerio de la iglesia local, no está sirviendo al Señor. Este joven decía, pues voy a la escuela y estudio y me esfuerzo allá, y en mi casa hago mis responsabilidades, y pasó, todo lo hago por el Señor. Pero quiero animarte en esta mañana. El servicio al Señor, hermano, se lleva a cabo en la casa de Dios, se lleva a cabo en la iglesia de Dios. Cuando servimos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, cuando servimos los unos a los otros, hermano, estamos sirviendo al Señor. La iglesia en Antioquía era una iglesia activa, hermanos. Con razón el Señor les usó, ¿verdad?, para llevar el evangelio a otros lugares. Porque, hermanos, si no estamos dispuestos a servir en nuestra iglesia, la realidad es que ¿cómo es que vamos a servir en otros lugares? Si no servimos en nuestra iglesia, ¿cómo vamos a empezar otras iglesias? Si no servimos a la gente de nuestra iglesia, ¿cómo vamos a servir a la vida de los misioneros? En nuestra iglesia apoyamos misioneros, y ellos vienen a la conferencia de misiones, pasan por nuestra iglesia, pero la gente casi no los conoce, los ven de vez en cuando. Imagínense cómo ellos van a rendir servicio, hermano, a aquellos misioneros. ¿Cómo van a orar por aquellos misioneros? ¿Cuándo van a animarles o a visitarles si los miembros de nuestra iglesia no están involucrados en lo que está sucediendo en la iglesia local?
esta iglesia, amado hermano, era una iglesia activa que estaba sirviendo al Señor. Y fíjese bien que hermano, importante es entender esto, que dice la Biblia que ministraban estos a quien, al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo en la iglesia, hermano, lo hacemos por el Señor. No lo hacemos por el ojo humano. No lo hacemos para agradar. ¿Sí están conmigo, hermanos? Amén. No lo hacemos para agradar al pastor. No lo hacemos para agradar allá al maestro de escuela dominical. No lo hacemos para que se diga algo de nosotros. Lo hacemos y lo hacemos por quién, hermanos, por el Señor. Y mire, hermano, nunca olvide que si hemos sido salvos para servir. Fuimos salvos para servir. Comenzamos la iglesia, ¿verdad? Ahí en Ghana hace 15 años. Y perdone que hable tanto de África, pero de allá vengo, ¿verdad? Allá vivo. Y comenzamos en un salón de escuela. Y no nos querían prestar el salón, pero nos prestaron un salón, ¿verdad? Y era un saloncillo chico, ¿verdad? El techo muy bajo de lámina, las ventanas así de madera, pero en la escuela tenían las mesas grandes y las bancas, ¿verdad? Y no me dejaban ir, hermanos, antes para acomodar el lugar, sino que casi me daban la llave y domingo bien temprano teníamos que llegar, íbamos empezando la iglesia, ¿verdad? Y teníamos que sacar todas las mesas y sacar todas las bancas y barrer y trapear y poner la cortina y poner una lona y meter el púlpito, unas flores, arreglarlo un poquito que se viera mejor. El salón estaba muy feo, la verdad, y ponerle ahí algo que se viera digno del Señor y gente empezó a ser salva. Pero cuando empecé la iglesia, pues yo cargaba la mesa, yo cargaba la silla, yo ponía la cortina, yo barría, yo ponía la lona, hermano, yo dirigía los himnos, yo predicaba, yo pasaba la ofrenda. Imagínense, yo era predicador y ujier. Imagínense cómo se hace eso, hermanos, ¿verdad? De todo, pero gente empieza a ser salva. Y el plan de Dios es que cuando la gente es salva, se involucran en la obra del ministerio. Es que aquel que recibe a Cristo ahora, ya con un cambio de mente de quién es Cristo y un cambio de corazón siendo salvo, ahora se involucre con sus manos, amado hermano. Ahora se involucra en la obra de la iglesia local. Y recuerdo, hermanos, empezaron a ser salvos y un joven empezaba ahora a llegar a ayudarme. Y ahí estábamos él y yo, hermanos, ¿verdad? Acomodando, estaba yo subido en la banca poniendo las cortinas y la lona. Y un hermano por primera vez, tenía poco ese salvo, llegó, hermanos, llegó temprano a la escuela dominical. Llegó temprano y llegó con su Biblia y llegó bien alistadito, hermano Lío se llamaba, ya está con el Señor. Y llegó ahí a la iglesia y me vio arriba de ahí y estaba contento. Ay, ya está quedando bien la lona y ya se iba a sentar el hermano. Y antes de sentarse, hermano, que le hace así con los dedos a la silla. Y le hace así a la silla de plástico que tenemos y se da cuenta que estaba toda polvorienta. Y agarra, ¿verdad? Y ahí estoy yo, ¿verdad? Subiendo, hermano Leo, how are you? ¿Cómo está? Y welcome. Y lo veo que le hace así. Y se me queda viendo y me hace la mano y dice, pastor, están sucias. Y yo creo que el hermanito Leo, ¿verdad? Creyó que estaba yo subido en la banca. Me iba a aventar acá un brinco, marometa, caer y limpiar las sillas, ¿verdad? ¿Dónde se va a sentar, hermano Leo, para que le limpie la silla? Y que se lleva la sorpresa, hermano Lío, porque ni me bajé ni me moví. Le dije, hermano Lío, ¿verdad? Qué bueno que se dio cuenta. Mire, ahí hay un trapo, agárrala y ayúdeme. Amén. Fue la última vez que hermano Lío llegó temprano. Hermanos, la iglesia que Dios usa es la iglesia donde tenemos el corazón de servir. La iglesia que Dios va a usar es la iglesia donde no llegamos a ser servidos, sino llegamos a servir. El mismo Señor danos ejemplo que no vino a ser servido, sino a servir. Y la iglesia en Antioquía, cuando la Biblia dice que había profetas y maestros, ministerio de la palabra de Dios, ¿qué cree que producía? Un corazón, un deseo de ministrar, un deseo de servir. Era una iglesia donde si usted llegaba a la iglesia, imagínese el espíritu que había sirviéndose uno a los otros, no huyendo de una responsabilidad. No, imagínese los hermanos ahí en Antioquía no batallaban a encontrar quién ayudaba con los niños, quién cuidaba a los bebés, quién ayudaba con el
aseo? ¿Quién preparaba? ¿Quiénes? No, hermano, era una iglesia activa. Hermano, por eso es que Dios usó a la iglesia en Antioquía. Estaban ahí sirviendo al Señor. De tal manera que nos dijo que cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios. Solo Dios podía hacer algo. Porque, hermano, el mundo, el clamor del mundo es denme, es sírvanme, ¿verdad? Hoy en día es verdad, yo estoy aquí para ser servido, y la filosofía mundanal es que la atención debe de estar en mí. Pero, hermano, la filosofía bíblica es que la gracia de Dios llega a nuestra vida y nos cambia la mentalidad, nos cambia las actitudes, nos cambia los hábitos que tenemos. Y ahora imagínese, alguien que estaba acostumbrado a ser servido, a ser atendido, llega a la iglesia. Pastor, ¿en qué ayudo? Pastor, ¿dónde puedo involucrarme y buscar oportunidades de servir a otros? Hermanos, esa es la iglesia que Dios usa. Una iglesia, ¿verdad?, que es activa sirviendo al Señor. Pero dice ahí en el versículo 12, hermanos, dice, ministrando estos al Señor. Y luego, ¿qué dice, hermanos? ¿Y qué? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he ¿qué? Llamado. Ahí había profetas y maestros, ¿verdad? Buen número de ellos. No les faltaba palabra de Dios. Había palabra de Dios en la iglesia en Antioquía. Y habiendo palabra de Dios, era una iglesia avivada, una iglesia animada, una iglesia activa, sirviendo, ministrando al Señor. Y sirviendo al Señor. Qué interesante que ahora se nos dice que estaban como, hermanos, ayunando. Quiere decir, hermano, que no basaban, hermano, su espiritualidad en las cosas que hacían por el Señor. En realidad, esta iglesia era una iglesia espiritual, porque había también oración, había ayuno en la iglesia. Era una iglesia, hermano, que imagínense cómo debieran ser nuestras iglesias hoy en día, iglesias dadas a la oración y dadas al ayuno. Y hermano, eso es lo que nos deja ver, ¿verdad? El ayuno lo entendemos, hermano, a la luz de las escrituras. El ayuno, ¿verdad? Es tener una necesidad espiritual que es mayor que la necesidad física. Quiere decir que en esta iglesia las cosas espirituales iban primero que las cosas materiales, al grado que la iglesia estaba ayunando. Y en el contexto lo entendemos, ¿verdad? Porque estaban ayunando, y después del ayuno el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de ministerio que los he llamado. Quiere decir, hermano, que la iglesia sí estaba orando, sin duda alguna, por sus necesidades, sí, tal vez por provisión, sí, tal vez por gracia. Pero, hermano, esta iglesia estaba orando que Dios los usara, que Dios levantara obreros, que pudieran ellos, ¿verdad?, llevar el evangelio y ser usados por Dios para que aquellos que no le conocen pudieran conocer. Y, hermano, Dios, contestando la oración de la iglesia en Antioquía, llama a Bernabé, llama a Saulo, y son enviados, hermano, el primer viaje misionero a predicar el evangelio donde no había sido predicado. Esta iglesia era una iglesia dada a la oración. Y, hermanos, qué importante es estar orando. Esta iglesia, ¿verdad?, que estaba orando y ayunando, ¿verdad?, ahora estaban listos, hermanos, para ser usados. Ahora esta iglesia, ¿verdad?, estaban dispuestos a enviar a Bernabé, a Saulo. Ahora piensen esto, hermano. Bernabé fue enviado de Jerusalén. Después Bernabé fue por Saulo y estaban ministrando un año. Imagínense la iglesia en Antioquía cuando el Espíritu Santo les dice Bernabé y Saulo, y Dios les llama y ellos vienen a dar testimonio. Podemos imaginarlo, de la convicción que ahora el Espíritu Santo les había dado de no quedarse en Antioquía, de no nada más concentrarse en ese lugar, sino de ir a las regiones más allá, a toda criatura, de hacer discípulos en otras naciones, de ir a aquellos a quienes no les ha sido anunciado. Hermano, la iglesia pudieron haber dicho, no, Saulo, no, Bernabé, aquí hay trabajo que hacer, aquí lo necesitamos, hermano. Mira lo que está pasando. La iglesia que estaba orando por ser usada, estaban listos. Imagínense, hermano, dejar el hueco de Bernabé ahí. Las sillas de Saulo iban a estar vacías. Había gente en la iglesia, hermano. Mira, Saulo, Bernabé, no importa, nosotros vamos a seguir fieles. Ustedes vayan y lleven el evangelio. Era una iglesia que estaba lista, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando oramos a Dios, nuestro corazón se pone en línea con el corazón de Dios. Cuando padres, ¿verdad?, se lamentan de que Dios llama a sus hijos al ministerio, lo que ha faltado es oración.
¿verdad? Cuando jóvenes alguien es llamado en nuestras iglesias y alguien rinde su vida y quieren irse a preparar para servir al Señor. No falta jóvenes, ¿verdad? Que vienen con esos jóvenes y ¿para qué te entregas? ¿Para qué vas? ¿Para qué das tu vida? ¿Qué desperdicio? Ahorita la vida no está como para que tú vayas a hacer eso. Hay mejor vida, hay otras oportunidades. Lo que falta en la vida de esos jóvenes, hermanos, es una vida de oración. Porque lo que vemos en la iglesia es que la iglesia impusieron las manos y fueron enviados. Estamos hablando de ellos que estaban sirviendo en la iglesia, que eran claves en la iglesia en Antioquía. Pero una iglesia que está en oración es una iglesia que está lista, amado hermano, para ser usada por Dios. Imagínense que yo no sé si usted acostumbra tener una lista de oración por países. Una lista de oración por las naciones, ¿verdad? Hay lista de oración por alfabeto, por país, de aquellos de los menos alcanzados, como aquellos países en la ventana 1040. Pero hermano, lo que estamos diciendo es que si la iglesia ora, ¿verdad? Y oramos por esos lugares, hermano, Dios va a llamar y Dios va a obrar y va a haber disposición en la iglesia, va a haber disposición en las familias de que aquellos a quienes Dios llame sean enviados para aquello que Dios les ha llamado. Y la iglesia, hermanos, en Antioquía estaba lista para enviar a estos hombres. Qué tremendo, hermano, el trasfondo de la iglesia en Antioquía, ¿no? ¿Verdad? Se predica el evangelio a judíos y también a griegos y se establece la iglesia, ¿verdad? En Antioquía. El testimonio de la iglesia en Antioquía era una iglesia que tenía la palabra de Dios como prioridad. Era una iglesia activa, era una iglesia espiritual que pasaban tiempo en oración y en ayuno. Y después vemos el trabajo de la iglesia en Antioquía, enviando, hermano, a estos hombres. Mire lo que dice versículo 4. Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué dice, hermanos? Les impusieron las manos y los ¿qué? Y los despidieron, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que sí, realmente significa de release, los dejaron ir, permitieron que Dios hiciera lo que quería hacer en la vida de esa iglesia. Y hermano, ¿sabe qué? Qué peligroso es cuando una iglesia se pone en contra de Dios. Si usted va ahí a Ghana, ya por el tiempo acabamos, hermano, pero si usted va ahí a Ghana, donde vivimos nosotros, ¿verdad? En el castillo de esclavos, porque ahí donde vivimos está el castillo de esclavos, donde la mayoría de esclavos de África salieron hacia acá, las Américas. Estamos ahí está el castillo, la fortaleza es con los calabozos y todo. Y si usted va ahí, venden un libro, ¿verdad? Donde explica cómo es que hubo tantos misioneros europeos en África y que hoy en día las obras no hay, ¿no? O sea, hay lugares donde hubo el mayor envío de misioneros de aquellos años, esfuerzos misioneros. Y cómo es qué es lo que sucedió, por qué nunca han oído de misioneros africanos yendo a otra parte del mundo. Y la razón es una: porque cuando llegaron los misioneros, ellos estaban dispuestos a dejar sus lugares, predicar el evangelio. Pero ahora que la gente de África recibió el evangelio, ellos decidieron no hacerlo, darle la espalda a Dios, ¿verdad? No servirle y no ser fieles. Y ahí murió todo. Porque usted nunca va a comprar una biografía de un misionero que usted lea, que un misionero africano fue y sucedió. Eso pasó en África. ¿Y sabe qué peligroso es? Que le demos la espalda a Dios y entonces Dios suelta nuestra iglesia. Y el deseo debiera ser que Dios use nuestra iglesia. Qué tremenda iglesia, hermanos, la iglesia de Antioquía. El evangelio, su fundamento, su trasfondo, ¿verdad? Su espiritualidad, su disposición y la palabra de Dios. Y luego el trabajo que hicieron enviando a estos hombres, ¿verdad? Predicando el evangelio en el mundo conocido de aquel día. Todo comenzó en una iglesia, hermanos. Y si nuestras iglesias se dejan usar por Dios, hermanos, podremos alcanzar nuestra generación con el evangelio de la salvación. Todos orando, hermanos. Pastor, yo le dejo el tiempo. Amén. La palabra de Dios se